no tienen sus Biblias abiertas todavía en Primero de Pedro, por favor, tomen un ratito para abrirlas. Primero de Pedro, capítulo 1, vamos a estar tomando nuestra reflexión esta mañana de versículos 10 al 12. 10 al 12. Ah, Esta mañana muchas caras conocidas, otras no tanto. Hace varios años que con Patricia venimos a Buenos Aires visitando las congregaciones. Hemos compartido en diferentes campamentos, diferentes retiros y a veces visitas así normales nomás, pero siempre ha sido una bendición, ambos para Patricia y para mí, a regresar cada año, una bendición grande de Dios. Patricia y yo nos fuimos de la Argentina, de Mendoza, en el año 81. Yo no soy argentino, lo más probable es que se van a dar cuenta por el acento, pero yo no soy de Argentina, pero yo me crié en Mendoza de joven. Y Patricia y yo nos fuimos de Mendoza en el año 81. Y fuimos a vivir a Estados Unidos y durante ese tiempo Dios se acercó a nosotros y nos llamó. Y nosotros nos convertimos y desde ese entonces tuvimos el deseo de volver en algún momento a Latinoamérica. Así que en el año 90 regresamos a Sudamérica. Pasamos 3 años en Santiago de Chile, 5 años en Mendoza, 6 años, casi 7 años en Viña del Mar y después 16 años en Cochabamba, Bolivia. Y Dios ha sido muy bueno durante todos estos años y estamos muy agradecidos a Él por la bendición de poder servir en Latinoamérica. La primera vez que vinimos a Buenos Aires fue en el año 96, invitados por la familia Mitchell. Ah, y compartimos como una semana aquí en Buenos Aires. Disfrutamos esa mañana aquí en esta congregación, en la tarde, en la congregación donde estaba la familia Campos. No me acuerdo cuál congregación es, pero en esa tarde pasamos con ellos allí. Pero durante los años hemos tenido la bendición de volver cada año a Buenos Aires y a visitar las iglesias aquí. En este viaje comenzamos hace como 3 semanas, estuvimos como 10 días en Cochabamba, como 10 días también en Viña del Mar, y ahora nosotros llegamos aquí, Viña del Mar, Chile, y después aquí llegamos el día jueves. Mientras estábamos en Chile, presenté una serie de lecciones, 3 días de lecciones del libro de Efesios, con una clase que denominamos Descifrando el misterio, tratando de desenredar lo que Pablo habla en cuanto a lo que es el misterio de Cristo o el misterio del plan de Dios. Este misterio tiene que ver cómo Dios a través de Jesús ha propuesto en Él arreglar todo lo que nosotros como seres humanos hemos arruinado desde el principio. Entonces, durante los siglos, lo que Dios ha estado haciendo, o lo que hizo, era preparar la humanidad para, por supuesto, cuando llegara el momento justo, arreglar lo que nosotros o toda la humanidad había arruinado. Y reunir a todas las personas en Cristo Jesús en una sola familia. Ahora, claro, nosotros, Patricia y yo, no los conocemos a todos ustedes. Hay muchas caras conocidas. Pero nosotros estamos aquí felices porque estamos entre familia, porque a pesar de la distancia, a pesar de quizás nuestra nacionalidad que nos separa, Cristo, por supuesto, nos une. Y nos ha unido en una familia, en un cuerpo, en su iglesia, en una casa, en un templo. El misterio de Dios no es esta idea nebulosa o un cuento tenebroso, sino consiste en su plan que a través de los siglos Él fue revelando de a poco, o en etapas, o en partes a la humanidad a través de los profetas. Para nosotros ahora es reconfortante saber y entender la historia.
Porque nosotros desde hace 2000 años tenemos, por supuesto, las escrituras que revelan esa historia. Incluso Pablo dice en Efesios capítulo 3, me ha sido dado esta gracia de dar a conocer este misterio. Y es reconfortante para nosotros entender ese misterio. Hay una larga historia detrás de todo lo que Dios ha hecho por la humanidad. Es una historia que muestra cómo Dios nos ha llevado desde épocas de símbolos y figuras en la antigüedad a lo verdadero. Ha llevado a la humanidad desde las sombras a lo que es la luz verdadera o lo que es la realidad de las cosas. Pero Él iba, por supuesto, revelando esas cosas a través del tiempo. Yo he leído y tengo muchos libros en mi biblioteca. El otro día estaba en la biblioteca de Jonathan también mirando algunos libros que están relacionados con este tema también. Pero tengo uno en particular que se llama Su Plan Eterno. Tengo otro libro que se llama El Propósito y el Plan de Dios. Porque eso es lo que es el Evangelio. Nosotros tenemos la tendencia, incluso hace algunos años había entrado una conversación un poco animada, podemos decir, con un hermano muy querido mío. Y estábamos hablando acerca del Evangelio y de predicar el Evangelio. Y yo mencioné la frase, el plan de salvación. Y me dijo, ¿sabes qué? Me carga esa frase. Y le pregunto, ¿por qué? Porque es como el Evangelio consiste en solamente unos pasos que hay que dar. Y bueno, a través de la conversación llegué a entender lo que él estaba compartiendo conmigo, porque la verdad de las cosas es que tenemos la tendencia de tratar de resumir el Evangelio en unos pasos. El Evangelio es oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado. Resumimos el Evangelio de esa manera cuando realmente el Evangelio tiene que ver con lo que es una historia. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios ha estado haciendo desde el principio. Y como Él en el tiempo ha logrado arreglar ciertas cosas y por supuesto en nuestro futuro todavía va a seguir arreglando ciertas cosas. Aquí en 1 de Pedro, Él da a entender que la clave de una vida santa se encuentra en el entendimiento de esta historia. En el entendimiento de la historia salvífica de Dios. Como Él ha obrado a través de los años para salvar, por supuesto, a la humanidad. Una historia que comenzó en las sombras y culmina con la revelación de Cristo Jesús en los días postreros. Es el plan, es la historia. Me encantó entrar por la puerta esta mañana y ver 1 de Pedro capítulo 1 versículo 9 porque el sermón esta mañana tiene todo que ver con eso, con lo que es salvación y qué significa y cuánto valoramos lo que Dios ha hecho para lograr nuestra salvación. La palabra salvación es una palabra importante en todas las escrituras. Ahora, aquí en el libro de 1 de Pedro, él utiliza esta palabra 6 veces, 4 veces en este contexto. Hablando, por supuesto, acerca de las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros y, por supuesto, cosas que Él tiene preparado para nosotros en el futuro. La palabra salvación también es una palabra que aparece más de 400 veces en toda la Biblia. Es un tema sumamente importante, una palabra clave en todas las escrituras. La palabra salvación es una palabra que trae consuelo. Trae tranquilidad. ¿Por qué? Porque trata de rescate. Por eso es una palabra que reconforta, tranquiliza, porque tiene que ver con lo que es rescate, tiene que ver con lo que es seguridad, tiene que ver con lo que es la preservación. Entonces, cuando hablamos de salvación, de eso es lo que Dios está hablando, de nuestro rescate y de nuestra seguridad. Algo que, por supuesto, leímos un poco más temprano. Nuestra herencia está segura. Y nosotros, bueno, Pedro dice, también.
guardados por el poder de Dios, porque salvación tiene que ver con lo que es esta preservación y seguridad. Nuestra preservación, nuestra seguridad es lo que Dios anhela. Es lo que Él desea. Nuestra salvación, nuestra preservación es su voluntad. En 1 Timoteo capítulo 2, seguramente un versículo todos conocen, versículo 4, Dios nuestro Salvador desea. Algunas versiones traducen esa palabra como anhela, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere por sobre todas las cosas. Quiere nuestra seguridad, quiere nuestra preservación. Es algo importante para Él. Es una prioridad para Él, nuestra preservación, nuestra salvación. Hermanos, tenemos que recordarlo siempre. Tenemos que tener eso en mente siempre y no desestimarlo, nunca. Estaba hablando con alguien el otro día, incluso me llamó anoche un hermano muy querido hace como 1 año y medio que es cristiano, pero tiene un pasado muy complicado. Y estábamos hablando acerca de su pasado y que todavía no logra él superar muchas cosas de su pasado, sentimientos de culpabilidad, incluso muchas de las costumbres antiguas, todavía le cuesta lidiar con esas tendencias. Y vive una vida muy frustrada y el día viernes a la noche, me llamó llorando desde los Estados Unidos. Todavía él luchando con sentimientos dentro de él. Y cuando estábamos hablando hace como 2 semanas, yo le dije, mira, Ernesto se llama él. Mira, Ernesto, todos hemos sido quebrados. Todos hemos sido destrozados por el pecado. Cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos sido exentos de esa realidad. El pecado ha tenido una mala influencia en nosotros. Algunos quizás más que otros, pero el pecado nos ha destrozado en el pecado. Pero ahora Dios nos está rearmando. Lo que el pecado complicó en nuestras vidas y destrozó de nuestras vidas, Él ahora está rearmándonos. Y es un camino, es un proceso. Incluso en Filipenses capítulo 3, Pablo, hablando acerca de la perfección y llegando a lo que es la madurez, él dice, yo todavía no lo he logrado. Pero no mirando hacia atrás, yo sigo hacia adelante. Él reconociendo que todavía no había logrado ser esa persona madura que él, por supuesto, quería. De esto es lo que consiste nuestra salvación. Pensalo, Él nos dio lo mejor que Él tiene. Nosotros, ¿qué le damos de vuelta? Es de estas vidas todas quebrantadas. Él nos da lo mejor, nosotros le damos lo peor. Para que lo cambie, por supuesto. ¿Qué negocio, no? ¿Qué trato? Es un buen trato, es un buen negocio para nosotros. Pero es algo que Él hace por misericordia y con amor. ¿Por qué? Porque quiere preservarnos. Quiere mantenernos salvos, quiere mantenernos protegidos. Pedro explica lo grandioso que es el plan de Dios en este pasaje. Desde las sombras a la realidad. Así que esta mañana vamos a hablar de 3 puntos, son 3A para que sea fácil de recordar. Anticipación, anuncio y asombro. Pero todo tiene que ver con lo que es lo grandioso y lo maravilloso que es el plan de Dios. El plan de Dios es tan maravilloso que los profetas, quienes lo vivieron desde las sombras, lo anticipaban. Estaban esperando esas cosas.
Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es un profeta, entendemos cuál es la naturaleza de los profetas. Básicamente eran representantes de Dios, eran embajadores, eran portavoces. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el yo soy. Él es el Hijo de Dios. Entonces, él mismo habla acerca de sí mismo como el yo soy. Una de las cosas interesantes es cuando Juan habla acerca de la venida de Juan el Bautista, él comienza su ministerio y muchas personas lo están escuchando. Se le acercan en capítulo 1, se le acercan unos levitas y unos sacerdotes y le preguntan, ¿tú eres el profeta que había de venir? Ahora, claro, en Juan Jesús es el yo soy. Y Juan responde y dice, yo no soy. Y después responde, yo soy la voz. Eso es lo que es un profeta. Es una voz. Es alguien que declara, es un portavoz. Y decían cosas como, por ejemplo, el Señor de los ejércitos dice. El Señor ha dicho. Jehová ha declarado. Y tenían dos responsabilidades. Uno, por supuesto, declarar la voluntad de Dios, pero en segundo lugar, anunciar el futuro. Ahora, claro, el futuro muchas veces tenía que ver con lo que eran las consecuencias del pecado del pueblo. En otras tenía que ver con lo que era reafirmar el favor de Dios con ellos mientras que caminaban con Él. Pero muchos de los profetas también, por supuesto, anunciaban el futuro. Y todos anticipaban algo mejor. Todos anunciaban algo. Las cosas están mal ahora, pero anticipaban algo mejor, algo más grande, alguien más grande. Y por supuesto ese alguien es Jesús, salvación. Y hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento. Hay más de 350 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Yo no les he contado todos. Los he leído, pero no los he contado. Eso es algo que leí en un comentario. Más de 350 profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. 122 profecías acerca del nacimiento y la muerte de Jesús en Isaías solamente. Anunciaban cosas mejores. Profetizaban cosas del futuro. Muchos de ellos tenían que ver, por supuesto, con Jesús. Ahora, las probabilidades de toda esta profecía siendo cumplidas por una sola persona son astronómicas. Incluso en su libro La ciencia habla, el autor, el doctor Stoner, profesor de matemáticas, él decía que una persona cumpliendo ocho de esas profecías nada más. Era casi imposible que se cumpliese porque los números eran 1 por 10 con 16 ceros después de eso. Las probabilidades de que una persona pudiese cumplir 8 de esas profecías. Ahora, claro, muchas personas dicen, sí, pero esas cosas fueron declaradas hace mucho tiempo y después, cuando llegó el tiempo, miraron esa profecía, se escogieron a alguien y lo fabricaron. Bueno, hay ciertas cosas que podemos anticipar, pero hay muchas cosas que no. Como por ejemplo el momento de tu nacimiento. O quién va a ser tu mamá y tu papá. Y profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús eran profecías que tenían que ver con estas cosas. Jesús cumplió más de 300 profecías. Incluso cumplió 29 profecías en un día. El día de su muerte. Profecía cumplida, una de las maravillas de la Biblia. Se dice que en el mundo existen unos 20 textos sagrados. 20 textos que se consideran como textos sagrados, como por ejemplo el Corán, las Analectas de Confucio, la Rig Veda del hinduismo, y hay muchos más. A todos, absolutamente todos, menos uno, les falta por lo menos una cosa: profecía cumplida. Profecía cumplida es una de las maravillas del texto bíblico.
que comprueba, por supuesto, muchas cosas. ¿Cuáles eran la naturaleza de estas profecías que estos profetas anticipaban? Bueno, Pedro menciona palabras como, por supuesto, como está acá arriba, salvación, la gracia de Dios, la persona, tiempo y sufrimientos de Cristo. Eso es la naturaleza de estas profecías. Las glorias que seguirían, la muerte, resurrección y resurrección de Jesucristo. Entonces, tomando en cuenta lo tanto que anticipaban las cosas que ellos anunciaban, Pedro dice que ellos diligentemente inquirieron e indagaron, buscando. La Nueva Versión Internacional traduce esa frase que estudiaron cuidadosamente. Generalmente estudiamos cuidadosamente cosas que nos interesan o muchas veces cosas que no entendemos mucho y queremos saber más. Y así era en el caso de ellos. Estudiaban cuidadosamente, diligentemente inquirieron, indagaron. Imaginen declarar algo sin sentido y preguntar, ¿qué es esto? Eso es lo que pasaba con muchos de estos profetas. Isaías capítulo 6 y versículo 11, Isaías pregunta, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo? Malaquías. Hacían preguntas, estaban interesados. Por eso ellos estudiaron diligentemente para tratar de entender. En Daniel capítulo 7, Dios le reveló a Daniel al anciano de días, por supuesto hablando acerca de Jesús, pero conocido como el anciano de días. Y mientras que Dios iba revelando esta visión a Daniel, Daniel escribe diciendo, y seguí mirando, y seguí mirando. Él veía algo maravilloso en esta visión y él dice, y seguí mirando. 9 veces menciona esa frase en los primeros 15 versículos de Daniel capítulo 7. Y seguí mirando, y seguí mirando. Hasta el versículo 16, él dice, y me acerqué a uno de estos que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió. Pero buscaban, querían entender. Y seguí mirando, y seguí mirando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Porque no entendían todo. No entendían mucho de lo que ellos estaban anunciando. Y Pedro dice que ellos querían saber 2 cosas. ¿Quién y cuándo? ¿Quién es esta persona? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? No entendían todo, estaban perplejos. Imaginen ser Isaías y anunciar, una virgen dará a luz un hijo. Eso no pasa. Eso no ocurre. Y anunciaban muchas profecías así que ellos no entendían. Así fue con Moisés, fue con Jeremías, fue con Ezequiel, con Daniel, con David, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían partes. Todos tenían pedacitos, piezas de este rompecabezas, pero no entendían todo. ¿Por qué? Estaban viviendo en las sombras. No tenían todo claro. Y viviendo en las sombras, ellos querían entender, querían saber. Entonces, versículo 12, primero de Pedro capítulo 1, versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Viviendo en las sombras, querían entender. Querían saber, diligentemente indagaron, estudiando. Esto es vivir con anticipación, queriendo saber más, queriendo entender mejor. Nosotros esperamos un futuro mejor también, ¿no es cierto? Anticipamos ese momento.
Esa anticipación debe afectar cómo vivimos hoy. Vivir con anticipación es vivir bien hoy, esperando lo que viene. Muchas personas miran al cielo como un destino. Debemos mirar el cielo y lo que Dios tiene preparado para con nosotros como un motivo de vida hoy. No es solamente un destino. Debe motivarnos a vivir como corresponde, a vivir como Él quiere. Eso es vivir con anticipación. Y estos profetas vivían de esa manera, valoraban tanto lo que estaban diciendo, valoraban tanto lo que estaban anticipando. Y la respuesta que recibieron les fue revelado que no servían a sí mismos. Entonces, en toda esta indagatoria, en querer saber, Dios les hizo saber, no era para ellos. Le reveló eso. Revelación, la palabra apocalipto, la palabra revelación, tiene que ver con lo que es dar información que uno no tenía antes. ¿Ah? Ellos no sabían eso. Ellos anunciando todas estas cosas no sabían que no eran para ellos. Y Dios se las reveló. No es para ustedes. Eso es lo que les reveló. Viviendo en las sombras, de todas maneras, anticipaban. Y querían saber, querían entender. Moisés, 1500 años antes de Cristo. David, 1000 años antes de Cristo. Isaías, 750 antes de Cristo. Jeremías, 600, etcétera, etcétera, etcétera. Anunciando, viviendo en las sombras. No era para ellos. Y Pedro dice, sino a ustedes. Esta gran salvación acá arriba, que ellos anunciaban antes, Dios les dijo, no es para ustedes. Pedro dice, es para ustedes, es para nosotros, hablando por supuesto acerca de cristianos. Ellos anticipaban cosas que iban a ocurrir siglos después, no lo iban a ver ellos. Cosas que ocurrieron en Cristo. Y que cristianos disfrutaban en el año 60 después de Cristo, más o menos el momento que fue escrita esta carta, y seguimos disfrutando hoy en el año 2024. Imaginen cosas declaradas hace 3.500 años, nosotros estamos gozando hoy. No era para ellos, pero anticipaban, porque les era importante para ellos. Aunque anunciaban cosas que iban a pasar mucho tiempo después. Por eso, Daniel capítulo 10, versículo 14, el ángel Miguel se le vino y le dice, he venido para darte entendimiento de lo que va a ocurrir en los días postreros. Daniel capítulo 12, versículo 4, guarda en secreto estas palabras. Sella el libro hasta el tiempo. No era para ellos, pero aunque no era para ellos, lo valoraban tanto. Valoraban nuestra salvación y el plan de Dios tanto. ¿Por qué? Porque así es el plan de Dios. Es un tesoro. Y por eso ellos anticipaban. ¿Cuánto valoramos nosotros el plan de Dios? ¿Cuánto valoramos la historia por la cual Dios nos ha llevado durante los siglos? Dios teniendo que sacrificar a su propia vida, la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para comprar la mía. La mía que no vale mucho. Pero para Él sí. Esta transacción donde Dios entrega su propia vida por la vida nuestra, nosotros somos los que sacamos la ventaja de ese trato. Es un buen negocio para nosotros. Porque Él nos lleva de una vida quebrantada a una vida gloriosa. Nuestra salvación no fue un accidente. No fue un plan 2. Una opción, no. La intención de Dios, su propósito desde antes de la fundación del mundo, parte de un plan bien pensado.
revelado a los profetas a través de los siglos, cumplido en Jesús, predicado por los apóstoles y recibido por ustedes y por mí. Un plan maravilloso, nuestra salvación, un plan anticipado por los profetas de la antigüedad, aunque vivían en las sombras, ellos lo valoraban. Segundo lugar, hablando acerca del anuncio, la segunda A. Es tan maravilloso el plan de Dios que predicadores han anunciado ese plan. Han anunciado ese propósito de Dios. Profetas lo anticiparon, predicadores lo han anunciado. Y los primeros, por supuesto, fueron los apóstoles. Pedro siendo el primero, Hechos capítulo 2. Todos conocemos el pasaje. Varones Israel. Jesús demostró su identidad, que es el Hijo de Dios, pero ustedes lo mataron. Dios lo ha resucitado. Capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en ningún otro. Ese es el mensaje que predicaron desde un principio. Y él fue el primero, pero el primero de muchos, por supuesto, porque después vinieron un linaje de predicadores. Pablo, Santiago, Felipe, Esteban y los que le siguieron. 2000 años de historia de predicadores predicando el mensaje, predicando la historia, predicando el evangelio, las buenas noticias. 2000 años de historia llevamos. En mi vida fue un hermano llamado Rob O'Hara, George Perkins, personas que yo valoro en mi vida. ¿Por qué? Porque ellos me abrieron la puerta. Y así es con cada uno de nosotros. Pienso aquí entre nosotros a Tomás, más de 40 años aquí, más o menos. Hermanos predicando, predicadores anunciando, Jonathan, Darío, Osvaldo, Laura. Predicadores que anunciaron. ¿Qué tal en tu vida? ¿Hubo alguien o alguienes quienes anunciaron el plan de Dios a ti? La salvación, el plan de Dios, no es algo que solamente disfrutamos, sino es algo que compartimos. Es algo que anunciamos. Y a todos nos gusta compartir buenas noticias, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué tal las mejores noticias de tu vida? ¿Anuncias como deberías anunciar? Escuché la historia de un señor que, agradecido a su papá por todo lo que él había hecho en su vida, decidió regalarle un ave exótico. Y lo pidió y bueno, se lo enviaron. Y habían pasado como 2 o 3 semanas y el papá no le había dicho nada, si había recibido el ave ni nada. Entonces el hijo decide llamar al papá. Y le dice, hola papá, ¿cómo estás? Y él dice, bien hijo, ¿qué tal tú? Bien. Mira, te envié un regalo hace como 3 semanas. Y ¿qué tal el ave? Dice, el ave, sí, 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 delicioso. Él dice, pero papá, me salió mucha plata ese ave. Era un ave exótico, muy raro. Hablaba 3 idiomas. Y el papá dice, bueno, ¿por qué no dijo algo? ¿Por qué no dijo algo? Las mejores noticias de la historia. ¿Por qué no decimos algo? El evangelio y las buenas noticias no es algo que solamente disfrutamos, pero hay que también anunciar. Hay que decir algo. Dice versículo 12, administraban cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu?
Si has nacido de nuevo, si eres cristiano, tienes el Espíritu. Y el Espíritu dentro de ti quiere motivarte a decir algo. Porque las buenas noticias de Dios, el plan de Dios es tan maravilloso que predicadores lo han estado anunciando por 2000 años. Tercero, es tan maravilloso que los ángeles se asombran. Ellos viven asombrados. Cantamos un canto hace un rato, maravillado estoy de ti. Yo no conocía ese, maravillado estoy de ti. Ellos vivían asombrados, maravillados. Dice versículo 12, la última parte, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas que anhelan mirar los ángeles. En la Nueva Versión Internacional dice, aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. La Nueva Traducción Viviente dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Asombrados. Entonces, dos palabras importantes en esta frase. Primera es la palabra anhelar. La palabra anhelar viene de la palabra epithumeo, que es una palabra compuesta, pero es una palabra que significa un gran deseo o un impulso. El léxico griego del Nuevo Testamento dice es un impulso no fácilmente satisfecho. ¿Ya? Por ejemplo, la carne argentina. A mí me encanta la carne argentina, pero viviendo en Estados Unidos no hay. Entonces mi anhelo por carne argentina difícilmente satisfecho en los Estados Unidos. Así que cuando estamos acá, ese impulso, incluso algunos pasajes traducen esta palabra como codicia. Tiene que ver con ese gran deseo. La palabra thumeo es donde nosotros recibimos la palabra termo, que tiene que ver con lo que es fuego o calor. Entonces la idea es de tener este fuego, este impulso. ¿Para qué? Bueno, la segunda palabra, para mirar. Mirar, utiliza una palabra diferente a la palabra tradicional de mirar. La palabra que utiliza acá es la palabra paracupto, que literalmente significa agacharse, examinar. O uno quiere ver. ¿Qué es eso allá? Esa es la idea de esta palabra, agacharse y examinar. Tener el deseo, tanto deseo de aprender, que uno se acerca, uno se agacha para contemplar lo que está tratando de ver. En Lucas capítulo 24, versículo 12, las mujeres han ido a la tumba de Jesús y encontraron la tumba vacía. Entonces van a hablar con los apóstoles. Y cuando anuncian a los apóstoles, Juan y Pedro salen corriendo. Juan salió primero, Pedro siguió. Pedro cuando llega a la tumba, dice Lucas que inclinándose para mirar, vio las envolturas y se maravilló. Agachándose para mirar, es esta palabra. Ellos se agachan para contemplar. Tanto interés en lo que Dios está haciendo, que están contemplando de la misma forma que Pedro observó las envolturas de Jesús y se maravilló en la tumba de Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 25, habla acerca de la diferencia entre el oidor y el hacedor de la palabra, y él dice, el que mira atentamente, es esta palabra. Mirar atentamente, prestar atención. Y él dice, ahí es donde está la bendición. Bienaventurado el que hace eso. Mirar, contemplar, hasta los ángeles quieren entender. Nos ven a nosotros, ven de dónde hemos salido y la transformación. Mira, yo cuando les hablé de Ernesto hace un ratito, lo que Dios ha hecho en la vida de ese hermano es tremendo. Todavía está luchando, pero los ángeles miran, ven la transformación y ¡wow! ¿Así es como funciona?
Así es como Dios toma las vidas de las personas y las transforma en vidas nuevas. ¿Ven? Tal como los profetas, ángeles también tuvieron algo que ver con el plan de Dios. Ellos tuvieron algo que ver. Anunciaron el nacimiento de Jesús a María y a José. Tuvieron parte. Le sirvieron a Jesús en el desierto cuando Él se fue al desierto por 40 días. Estuvieron en la tumba cuando Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Ellos tuvieron su parte. Y ahora Pedro dice que están agachados, contemplando, mirando, maravillados de lo que ven. Asombrados de lo que ven. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este asombro? ¿Por qué están maravillados? Bueno, la respuesta es fácil. Porque en el plan de Dios hay perdón, hay redención, hay santificación, hay justificación, hay salvación. Ellos ven todo eso y es solamente para humanos. No es para ellos. Y lo miran con asombro. Hermanos, nosotros somos los beneficiarios de un buen trato. Recibimos todas las bendiciones, recibimos todos los beneficios del plan de Dios. Y los ángeles, desde la perspectiva de Dios, se agachan deseando ver, entender cómo todos estos cristianos, luchando con el pecado, luchando con la debilidad de la carne, afligidos, como Pedro dice, con diversas pruebas, son probados, pero protegidos por el poder de Dios. Y cómo serán premiados con alabanza, gloria y honra en los días postreros. Todo gracias a lo que Dios ha hecho a través de la historia. Asombrados. La historia que han visto es lo mejor de Dios en medio de lo peor de la humanidad. Porque así ha sido la historia, hermanos. Pero eso no lo satisface a Él. Porque el deseo suyo, su anhelo, es nuestra transformación. Y ellos han visto cómo Dios ha obrado. Han visto a un traidor. Han visto a un terrorista. Han visto cómo Dios tomó a un simple pescador y los transformó en apóstoles de su Hijo. Ellos han visto un asesino, Pablo, transformarse en un profeta, en un misionero. Cuando ven lo que tú habías sido y lo que eres ahora, se asombran. Y cada vez que alguien recibe el Evangelio y se mete en estas aguas y nace de nuevo, otra vez se maravillan de lo que Dios hace. Lucas capítulo 15, versículo 10. Hay gozo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepienta. Palabras de Jesús. ¿Ven la imagen? Como los testigos de Hebreos capítulo 12. Los ángeles son testigos también. Y han visto toda la historia. Han visto cómo ha estado funcionando por los últimos 2000 años. Han visto toda la historia de Dios desplegarse desde las sombras hasta la realidad. Y siguen asombrados cada vez cuando alguien confía en Jesús. Nosotros, hermanos, formamos parte de un plan maravilloso. Dios no ha terminado de escribir la historia. Todavía la está escribiendo. Y nosotros formamos parte de ese plan. Nosotros, tales como los profetas, tenemos mucho que anticipar. Vivamos hoy con anticipación, maravillados igual que los profetas de la antigüedad. Aunque las cosas que nosotros disfrutamos, ellos no lo iban a ver. Como predicadores, sigamos anunciando.
¿Por qué no dijo algo? Dijo el papá. Digamos algo. Somos capaces. Son capaces de por lo menos anunciar lo que Jesús hizo por ti. Y como los ángeles, sigamos asombrados por lo que Él hace y por lo que hará en el futuro. Valoremos este plan, anticipando, anunciando y siendo asombrados de la forma que Él obra. Yo le quiero dar las gracias por la invitación de poder compartir con ustedes esta mañana. Es posible que alguno entre nosotros esta mañana no ha disfrutado de la transformación de Dios. Hablen con alguien. Porque yo sé que hay un montón de personas aquí que quieren decir algo. Que Dios les bendiga.